Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas. Mi nombre es Jean-Charles Joachim, yo soy el responsable administrativo de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Uruguaya. Es un placer dar inicio al primer webinar del año 2021. En nombre del presidente de la Cámara, el contador Luis Martínez, quería dar la bienvenida a todos, a los socios que son presentes hoy y a los demás participantes que se acercaron a ese webinar. Aprovecho para saludar a algunos conocidos que están acá, socios de la Cámara, integrantes de las empresas Compass, Escuela Francesa de Negocios, Air Liquide, Bierbag, Ciemsa, Posadas, Massas, Edenred, el estudio Celsa y Montano, y colegas de la Cámara Italiana que se conectaron hoy. Hoy vamos a hablar de protección de datos, un tema que está muy en la agenda en ese mes de febrero, porque como lo podrán escuchar más adelante, vencen algunos plazos importantes a tener en cuenta sobre esa temática. Hoy tenemos dos expertos de la empresa Quinta Disciplina Consultores, socios de nuestra cámara. Primero le quería presentar a Ignacio Pérez, gerente de Quinta Disciplina Consultores, auditor líder en calidad y seguridad de acuerdo a normas ISO, oficial de seguridad y delegado de protección de datos de una institución médica. Y a Marcel Dailero, encargado de operaciones en Quinta Disciplina Consultores, auditor líder en seguridad, oficial de seguridad de la información en varias empresas. El formato del webinar es una reunión abierta. Si alguno de ustedes tienen una pregunta en el momento, pueden abrir el micrófono y escucharemos su pregunta. La idea es que sea interactivo y seguramente van a tener muchas preguntas. Así que también es eso lo que hace interesante el formato. Así que la duración va a ser 1 hora. Así que, bueno, cedo la palabra a Ignacio y, bueno, nos volveremos a ver al final del webinar. Gracias a ti, Ignacio. Antes de arrancar, si alguno tiene algún inconveniente con que estemos grabando, dejo un par de segunditos para que lo diga. No vamos a estar pecando en un webinar de protección de datos con ese detalle. Bien. Perfecto. Bueno, un gusto, Ignacio. Conozco a varias personas y para los que no, quedo al contacto y un placer que estén acá en este webinar de esta temática que para nosotros no es nueva, porque por suerte ya la venimos trabajando hace tiempo, y en Uruguay no ha quedado atrás con respecto a normativas internacionales con respecto a la materia. Antes de compartir pantalla y entrar de lleno en la temática, agradecer a la Cámara, como siempre, por la organización y la buena predisposición a invitarnos a dar este tipo de charlas, y agradecer a ustedes nuevamente por estar acá conectados escuchando en esta mañana. Si llegan a tener alguna consulta o algo, abran los micrófonos y nos preguntan, o la escriben por el chat. Va a haber un espacio de preguntas al final. Igualmente yo siempre prefiero que la pregunta sea en el momento para no perder el hilo. En caso que haya algo que no pueda contestar por X motivo, me guardo la pregunta y la contesto al final. Bien. Avísame, Marcel, si es ok. ¿Sí? Bien. Bueno, un poco el camino que vamos a recorrer en el webinar.
Vamos a arrancar por las bases, entendiendo un poco qué es un dato personal, qué es un dato sensible, qué se entiende por base de datos. Vamos a continuar luego por el contexto internacional en materia de normativa y en materia de ataques, no para generar paranoia, pero sí para ver que nada, estas cuestiones están a la orden del día y tenemos que estar preparados. Y luego en cuanto a legislación internacional también y nacional, para terminar sí con los requisitos del decreto 6420, que me imagino que es por lo que muchos vinieron en materia de protección de datos. Un detalle no menor, como les comentaba, yo soy oficial de seguridad y delegado de protección de datos en varias instituciones en realidad. En la que más estoy es una institución médica hace años. Eh, no soy perfil abogado, es más, yo tengo un máster en consultoría en seguridad de la información. El valor agregado que espero que se lleven del webinar es no solo conocer los requisitos del decreto y de la normativa en materia de protección de datos, sino también entender que cuando hablamos de un dato personal o la protección de un dato sensible, estamos hablando al final del día, de proteger en materia de seguridad de la información un activo de la empresa. Bien, entonces en ese sentido es por eso que personas con mi perfil, capaz que no vienen del lado más del derecho, nos hemos ido especializando en esta materia, aportando un granito de arena en el lado de seguridad de la información, que es el background que tenemos más fuerte. Bien, insisto con lo mismo, cuando tengan alguna consulta o algún comentario, alguna vivencia en la empresa o demás, me consultan. Más sobre el final, si a alguno le queda alguna duda de si le aplica o no le aplica a la empresa o en qué le aplicaría, por favor, me hace la consulta. Si llega a ser una consulta compleja, obviamente que no voy a estar dando una respuesta en el momento para no pisar en falso, pero sí me la voy a llevar y luego se la contestamos, en el caso que sea algo súper complejo. Bueno, ¿qué entendemos por datos personales, no? Estas definiciones van a ver que en Uruguay salen de la ley 18.331, que es la ley famosa que todos conocemos en materia de protección de datos personales. Un dato personal, de forma bien sencilla, es cualquier tipo de información que me permita identificar a alguien directamente o nos haga identificables. ¿A qué me refiero con nos haga identificables? Capaz que no es algo súper lineal o directo por el que yo identifico que esta persona es Ignacio Pérez, pero haciendo ciertas inferencias o cruzando con otros datos puedo llegar a inferir. ¿Bien? Estos datos pueden ser nombre, apellido, como ponemos ahí, dirección, teléfono, la huella, la salud de las personas, su afiliación política, su afiliación religiosa, etc. Entonces, un dato personal, de forma resumida, es cualquier tipo de información que me permite identificar a alguien. Ahora, y acá es donde se empieza, yo siempre hablo con ciertos abogados con los que trabajamos en conjunto, y no es que haya un vacío, pero la interpretación de base de datos para después ver qué requisitos aplican, a veces puede ser un poco, no confusa, pero dar lugar a cierta apertura. ¿Bien? ¿Por qué? Porque por base de datos entendemos, como dice la ley, ¿no? Indistintamente designan al conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento o procesamiento. Entonces, ahí la interpretación que tenemos que ver para llegar a definir si algo es una base de datos y por ende, como vamos a ver, hay que registrarla y por ende, si cumple con ciertos patrones que, no sé, tenga una evaluación de impacto o tenga un delegado de protección, hay que ver si los datos que yo tengo se consideran un conjunto organizado, bien, que sean objeto de tratamiento o procesamiento. Entonces, si yo no encuentro datos, ¿bien?, que estén en conjunto para un tratamiento o un procesamiento, podría decir que no es una base de datos. No quiero entrar en detalles muy finos, pero capaz que si tengo solo nombres, ¿bien?, no estaría hablando de base de datos, por decir un ejemplo. Electrónico no, esto es importante, o sea, no solo pensemos en base de datos en SQL, por decir algo, ¿no?, en temas electrónicos o digitales. En papel o en cualquier tipo de formato es exactamente lo mismo.
Esto sale de la ley, como les comentaba, la ley 18331, el artículo 4. Es importante, muy importante que nos quedemos con esta definición de base de datos, de decir conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento o procesamiento. Bien. Ahora bien, hablamos de datos personales, pero hay otra palabra otra definición, perdón, que es importante también tener en cuenta antes de entrar de lleno en el webinar, que es la de datos sensibles. Bien. Los datos sensibles son, de forma bien resumida, aquello es un subconjunto, ¿bien?, de datos personales que proporcionan información de una persona en ciertas áreas. Por ejemplo, el origen racial o étnico, la orientación política, las condiciones religiosas o filosóficas de una persona, si pertenece o no a un sindicato o a organizaciones sociales, los datos relativos a su salud. Yo les comentaba que soy oficial y delegado en una institución médica. Bueno, los datos personales de esas personas que son relativos a la salud, bien, se consideran datos sensibles. Es importante tener en cuenta esta definición porque cuando tengamos datos sensibles van a haber requisitos que son obligatorios de entrada sin importar cantidades o demás atributos. ¿Ah? La vida sexual, como comentábamos, o datos biométricos, por ejemplo, de huella o ADN, genética, etc. Bien, esto en cuanto a contexto internacional, nomás como para ejemplizar, como para poner un ejemplo nomás de la Asociación Española, de la Agencia Española de Protección de Datos. Esto es simplemente una comparativa entre el 2019 y 2020 de las brechas reportadas a la Agencia Española de Protección de Datos. Vendría a ser acá en Uruguay, por ejemplo, la Unidad Reguladora y Control de Datos Personales, o acá en Uruguay se notifican al CERTUI de AGESIC, ¿bien? Simplemente como para poner una analogía. ¿Son muchas y los vemos en valor absoluto? Sí, claro, ¿no? Estamos hablando de, a lo largo del año, de un número muy considerable. Ahora, ¿esta gráfica es representativa de la realidad de las brechas que suceden? En absoluto que no. ¿Por qué? Porque sigue existiendo hoy en día inclusive un subregistro, una subnotificación a las agencias de cada país que llevan las brechas o los incidentes, que hace que es importante tener datos. Yo justo el otro día estaba revisando los datos de AGESIC y hubo un pico gigante hace 1 año, 2 años, que el mismo director lo mencionaba, que ojo que capaz que no era que habían crecido, que seguramente sí, pero también había aumentado la concientización y la notificación a estas agencias. Es por eso que yo soy un fiel convencido y por lo menos en las empresas que asesoramos, cualquier brecha que exista de seguridad, sea con datos personales o no, el tener la precaución de notificarla al organismo pertinente. Ahora bien, le voy a pasar la palabra a Marcel para que brevemente nos explique cuáles son los principales riesgos a los que están expuestos, o las principales amenazas a las que están expuestos estos datos personales, y muy brevemente ver en el mundo qué tipos de ataques han sucedido. Bien, perfecto. Ahí, como comentaba Ignacio, la idea es un poco entender a qué riesgos estamos expuestos en cuanto a datos personales. Cuando hablamos de riesgos externos e internos. Bien, riesgos externos hablamos de un atacante o una persona externa que logre vulnerar la seguridad de la empresa y obtenga acceso a esos datos personales. Bien, y después pida un rescate o pida algún tipo de intercambio de dinero para poder no notificar esos datos a otras personas. ¿Bien? O también hablamos de riesgos internos, que también es importante, que son los propios o empleados o personas internas a la empresa que puedan hacer alguna cosa maliciosa con esos datos, publicar esos datos personales, y ahí también tenemos un riesgo no solo externo, sino interno en la empresa. ¿Bien? En el caso de un ataque cibernético, los riesgos que tenemos obviamente son sufrir un ataque de ransomware, bien, un atacante que pueda filtrarse en la base de datos, obtener esos datos,
ponerle una clave, cifrar esos datos, ¿bien? Y amenazar con publicar esos datos o pedir una extorsión con dinero, ¿bien? Otro riesgo es el phishing, que eso se está dando mucho hoy en día. Le llega un mail a una persona, un mail que parece ilícito, esa persona activa ciertas cosas de ese archivo, lo ejecuta, etc. Y ese ataque hace también que el atacante pueda obtener datos, que pueden ser personales o no, y puede ser un riesgo para la empresa. La parte de hacking, como ya saben, atacantes que pueden estar todo el tiempo tratando de ingresar o de vulnerar esa seguridad para obtener datos. Y una de las técnicas que se está usando mucho es la técnica de fuerza bruta, es decir, todo lo que pueda llegar a contener usuario y clave, tratar con ciertas metodologías de obtener acceso a ese usuario y clave y poder obtener acceso a los datos personales. Bien, en cuanto a principales ataques que se están dando, o que se han dado y se están dando hoy en día, tomamos 3 ejemplos bien, de ataques. Lo que queremos mostrar acá básicamente es cuántos datos fueron vulnerados por esos atacantes o por esa vulnerabilidad y cuánto le costó a la empresa tener esa brecha de seguridad o tener los datos en caso de que el atacante lo haya extorsionado. Bien. El caso de Uber fue un ataque externo, bien, directamente contra la base de datos, que obtuvo el atacante acceso a 57 millones de datos, tanto de usuarios, clientes como conductores de la herramienta, y a Uber le costó 148 millones de dólares, tanto en pagar un rescate o también como multas del organismo competente de datos personales de ese país. Bien. British Airways fue uno de los casos más conocidos también. Se vulneraron casi 430.000 clientes, ¿bien? Y fue la multa más grande en la historia en cuanto a datos personales, ¿bien? La unidad reguladora de ese país le impuso una multa a la empresa de 200 millones de dólares, 205 millones, por un ataque que obtuvieron a través de la página web, una vulnerabilidad, y obtuvieron acceso a todos los datos de clientes, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, etc. ¿Bien? Y por último, el más conocido, que es el más reciente, que es el ataque a Facebook, bien, que se dio por una vulnerabilidad de la aplicación, bien, atacantes obtuvieron acceso a datos personales de muchos usuarios, 87 millones de usuarios vulnerados, bien, por una vulnerabilidad de la aplicación, y le costó a Facebook 5 millones de dólares también en cuanto a, no se dice mucho sobre el rescate, pero sí sobre multas por no obtenerla o no tratar las medidas pertinentes para salvaguardar la confidencialidad y disponibilidad de esos datos personales, ¿bien? Y por último la Equifax, que es la más conocida, también, que esa es la más conocida por el impacto que tuvo y los datos que obtuvieron los atacantes. Llegó hasta el Congreso, inclusive, de Estados Unidos. Exacto, sí, llegó hasta el Congreso de Estados Unidos, por eso fue una de las más conocidas y que se notificó mucho a los usuarios del mundo. Ahí 143 millones de datos vulnerados y un costo aproximado de 700 millones de dólares para la empresa. Bien. Tengo acá una pregunta de Daniel Castillo, que pone divulgación involuntaria, ¿cómo se considera? ¿Es un riesgo? Explícame, Daniel, si te referís a divulgar sin intención alguna información o cómo lo estabas pensando. Yo mientras sigo y luego vuelvo con respecto a esa pregunta. Bien, en cuanto a legislación internacional, muchos habrán escuchado del GDPR o GDPR, es el reglamento europeo relativo a protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y circulación de los mismos, es decir, cuando hay transferencias internacionales o demás. Entró en vigor en 2018, en vigencia, perdón, y sustituye a la famosa Ley Orgánica de Protección de Datos del 99. No vamos a hablar acá mucho del GDPR, lo que sí decir es que si agarran el GDPR y agarran el decreto 64 o la normativa en general en materia de protección de datos, van a ver similitudes casi exactas en algunos puntos. ¿Ah? Ahora bien, el plus que le quería dejar es el siguiente. Nosotros, en realidad, por nuestro trabajo, o yo por ser auditor también, hemos implementado o auditado sistemas de gestión
de seguridad de la información con respecto a ISO 27001, una norma internacional de certificación voluntaria muy conocida. ¿Qué es lo interesante? Que a raíz del GDPR, en el 2019, el comité de ISO se reunió y realizó una nueva norma, que es la ISO 27701, que es esta que ponemos acá abajo. ISO 27701, al igual que cualquier norma ISO, por ejemplo, la más conocida ISO 9001 de gestión de calidad, es una norma de certificación voluntaria, pero esta en particular exige primero estar certificado en ISO 27001. Y es súper interesante. ¿Por qué? Porque un sistema de gestión de privacidad de la información, es decir, de protección de datos personales, lo primero que me exige es tener las estructuras, las personas, las tecnologías en materia de seguridad de la información. Era un poco el enfoque que yo les hablaba al principio. Hablar de protección de datos personales es en parte también hablar de protección y de seguridad de la información. Entonces, el estándar ISO 27701, al momento en Uruguay no hay ninguna empresa certificada en esta norma, hay una que está en vías de. Lo primero que exige, como decía, es que la empresa esté certificada en ISO 27001 para demostrar competencia en materia de seguridad de la información, y luego, como si fuera un add-on, un plus, incorporar requisitos en materia de protección de datos personales que marca la 27701. Yo hice hace un tiempo, cuando salió la norma el año pasado, el ejercicio de agarrar la norma y agarrar ciertos decretos que ahora vamos a estar viendo, y obviamente no es casual que hay puntos que son iguales. La ISO 27701 en realidad se basa mucho en lo que es el GDPR de la normativa europea, pero por ende tiene mucha sintonía con lo que es la normativa en Uruguay. Es una norma que, al igual que todas las normas ISO, guarda la misma estructura de alto nivel de las normas ISO, es decir, si una empresa ya tiene o ya está certificada en ISO 9001 de gestión de calidad, 14001 ambiental o la que sea, o 27001 de seguridad de la información, la estructura mismo de capítulos de la norma es exactamente la misma, lo que cambia son los requisitos que están internamente. ¿Bien? Ahora bien, ya entrando en contexto nacional, vi que hay unas preguntas ahí, no sé si vos fuiste contestando, o ¿sí? Bien, perfecto, yo igual ahora en breve ya las agarro. En cuanto a contexto nacional, como todos saben, Uruguay, la ley que rige temáticas de protección de datos personales es la ley 18.331, y hay dos decretos que reglamentan dicha ley, que son los que vamos a pararnos en este momento, y esta creo yo que es la parte que más me interesa que se lleven, digamos, del webinar, independientemente de los detalles que después vamos a estar viendo. Hay mucha confusión en las empresas en qué tengo que hacer. Tengo que registrar mi base, solo tengo que registrar la base de más de 35.000, tengo que registrar todas, cuál es el decreto de cada una. Entonces, quiero que nos tomemos unos minutos para reflexionar con respecto a estos dos decretos. El decreto 414 del 2009, bien, que reglamenta la ley 18.331, tiene un montón de artículos que luego los derogó el decreto 64 del 2020, que es el que vamos a hablar más adelante. ¿Cuáles artículos siguen vigentes? Siguen muchos vigentes, pero vamos a hacer un breve resumen de los más críticos. Entonces, en el decreto 414 del 2009 se pone como exigencia para las empresas la obligatoriedad de inscribir sus bases de datos. ¿Cuáles? Todas. El 100% de las bases de datos de las empresas deben estar inscritas ante la Unidad Reguladora y Control de Datos Personales. ¿Qué entendemos por base de datos? Por base de datos entendemos, como habíamos visto, por eso yo decía que era importante la definición, el conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento o procesamiento. Entonces, puede existir, y de hecho sucede, que una base de datos
una única base de datos tenga distintos tratamientos. Yo uso esta base de datos con estos datos para tratar y sacar estas conclusiones y uso la misma base de datos para otro tratamiento también. La que tengo que registrar es una, obviamente. ¿Tá? ¿Cuánto tiempo tengo? En realidad entró en vigencia en el 2009, es decir, las bases que existían en el 2009 tenían 90 días a partir de la publicación del decreto, que no importa la fecha porque fue en el 2009, y para bases de datos nuevas, 90 días a contar del inicio del uso de esa base. ¿Tá? Es importante esto, porque para los abogados esto no es nada nuevo, y para nosotros que trabajamos o como delegados de protección en algunas empresas o como oficiales de seguridad o asesorando, tampoco es nada nuevo, pero muchas empresas que por X motivo empezaron a prestarle más atención al decreto 64, que es el que vamos a ver a continuación, creían que las bases que hay, nos pasó mucho con clientes que nos decían, no, pará, Ignacio, pero la base que yo tengo que registrar es la que entra en el decreto 64. No, son cosas totalmente distintas. ¿Bien? Insisto que si hay algún abogado acá, es súper normal para ellos. A nosotros nos ha pasado en empresas asesorando que no estaba tan clara la distinción. Y mismo con el abogado que nosotros usamos en QDC. Entonces, para que quede claro, ¿cuáles bases de datos tengo que registrar ante la Unidad Reguladora y Control de Datos Personales? Todas. ¿Cuáles bases de datos típicamente existen en las empresas? Bases de datos de clientes, bases de datos de proveedores, bases de datos de recursos humanos, de personal, bases de datos de candidatos a formar parte de la plantilla de la empresa. Es decir, si yo tengo una base de datos de personas que me fueron mandando su currículum y tengo cierta información para eventualmente contratarla o no, esa base debería estar registrada también. La otra base de datos que a veces nos olvidamos que también tiene que estar registrada es la base de datos de cámaras de videovigilancia, por ejemplo. Es por eso que yo, al comenzar la reunión, les pedí que, como estamos grabando, que si alguien no quería, digamos, que eso sucediera, que lo dijera. En realidad ahí estaríamos un poquito mal, porque en realidad el consentimiento tiene que ser explícito. ¿Tá? O sea, yo tengo que, que es lo otro que marca el decreto 414, yo tengo que dar mi consentimiento informado explícito a que mis datos personales sean tratados con X fin. Pero bueno, entonces, decreto 414, obligatoriedad de registrar las bases de datos y obligatoriedad de recabar el consentimiento informado para el procesamiento y el tratamiento de los datos personales. Insisto con lo mismo, ¿cuáles bases de datos? Ahí depende de cada cliente, pero sí, lo que nos ha pasado en nuestra experiencia, las empresas tenemos o tienen bases de datos de clientes, de socios, de personal, de candidatos, de proveedores, como decía, etcétera, etcétera. Ahora bien, esperen que voy a ver por las dudas que veo en el chat algunas consultas. Entonces, el decreto 64 de febrero del 2020 reglamenta algunos artículos de la Ley de Rendición de Cuentas y algunas modificaciones a la Ley de Protección de Datos Personales, las 18331. Era por eso que yo les decía, si entran a ver el decreto 414, van a ver algunos artículos que dicen derogado por decreto 6420. Bien. ¿Cuáles son los requerimientos del decreto 64? En realidad el registro de las bases de datos ya viene del decreto 414, pero igual lo pusimos como para refrescar. La designación de un delegado de protección de datos personales en ciertas situaciones, que las vamos a decir. Realizar una evaluación de impacto en ciertas instancias, análisis de riesgos en ciertas instancias,
procedimiento formal del ciclo de vida de datos personales y privacidad por diseño y por defecto. Estos son los conceptos que ahora vamos a ir recorriendo brevemente, que incorpora el decreto 64, pero insisto con lo mismo, la obligatoriedad de registrar las bases de datos en Uruguay viene desde el 2009. ¿Ah? ¿En dónde se registran? Yo creo que acá, ante la Unidad Reguladora y Control de Datos Personales, la URCDP. ¿Bien? Ahí tienen un enlace, igual si buscan URCDP, registro base de datos, en el buscador, en el motor de búsqueda que usen, les va a aparecer enseguida. Ahora bien. ¿Te puedo molestar con una pregunta? Sí, claro. Yo te hablo de la Escuela Francesa de Negocios. ¿Sabes qué? Una pregunta es con respecto, nosotros tenemos 4 bases de datos registradas y ¿sabes qué? Siempre me pregunté, porque en la ley no está, si en algún momento hay que renovar el registro. Sí. Lo cual entiendo de que no hay un plazo. No. A no ser que le hagas algún cambio a la base. Ajá, está. No es el caso. Está. Era eso, porque no establece la ley un periodo. No, discúlpame. Que como no te estoy viendo, no me... No. No pasa nada, discúlpame. No, te decía que la norma no establece un plazo de renovación, o sea, que te diga, después de 5 años, lo cual entiendo que de no haber algún tipo de modificación, una vez que uno las registra, no habría que volverlas a registrarla dentro de un periodo de tiempo si no hubiera algún cambio, sería eso. Correcto, eso es correctísimo, es así. Es así. Y ahora me surge, bueno, capaz que lo decís más adelante, nosotros ahora obviamente cambiamos la forma de trabajar y todos nuestros cursos son virtuales, en vivo. Utilizamos una plataforma que es Microsoft 365 y cumple con todas las exigencias de protección de datos de la Unión Europea, o sea, los estándares más altos de exigencia. Y se graban las clases porque los estudiantes ponen grabar las clases. Nosotros no procesamos esos datos. O sea, si bien se genera una descarga por 20 días, esas clases grabadas, nosotros no les damos ningún tipo de tratamiento, lo cual entiendo que no sería una base de datos registrable. Justo pusiste un caso parecido al de los videos vigilancia que son muy finos. Sé la respuesta, déjame tomar la pregunta porque pueden haber algunos detallecitos ahí que te los tengo que preguntar de forma más confidencial, como para poder contestar finamente si sí o si no. Está. Buenísimo, bárbaro. Me está anotando la pregunta porque prefiero hacerte algunas consultitas más después post-webinar como para darte una respuesta correcta. Porque justo el caso de las cámaras o de los videos es el caso que tiene como una fina línea ahí. ¿Bien? Está bien, dale, gracias. No, por favor. Hay como 3 figuras que surgen de la ley y de algunos decretos que son bien importantes el tener en cuenta. Uno es el responsable de tratamiento, otro es el encargado del tratamiento y el otro es el delegado de protección de datos cuando aplique. ¿Ah? Entonces, el responsable del tratamiento, como bien dice la ley, es la persona física o jurídica, pública o privada, propietaria de la base de datos o que decida sobre la finalidad de la misma. Es decir, puede ser, por ejemplo, la propia empresa, que es propietaria de la base de datos, o una persona que es propietaria de la base de datos, o la persona que decida con respecto a la finalidad de ese tratamiento. Es importante esto porque van a ver que después el decreto 64 exige que la persona que comunique ciertos incidentes sea, en este caso, el responsable del tratamiento. Luego hay un encargado de tratamiento, que es una persona físico-jurídica, lo mismo público-privada, que sola o en conjunto trate esos datos personales por cuenta del responsable. Es decir, está el responsable, que es la empresa, e imagínense que el encargado es la persona o la empresa que trata o procesa esos datos personales. Cualquier duda o algo me van diciendo, porque si lo están viendo por primera vez, capaz que genera un poco de confusión. Y el delegado de protección de datos, cuando corresponda, es la persona físico-jurídica, público-privada, designada por la organización para salvaguardar los datos personales, es decir,
proponer medidas preventivas y, en el peor escenario, correctivas para la correcta gestión de los datos personales. El registro de la base de datos, como dijimos, ya viene del decreto 414 y lo pueden hacer a través de la Unidad Reguladora y Control de Datos Personales. Cosas que se tienen que tener en cuenta para el registro de la base de datos. Estos son datos que al momento de registrar hay muchos que se van pidiendo, es por eso que no me voy a detener tanto, pero básicamente es, bueno, ¿cuál es la base? ¿Para qué fines? ¿Qué medidas tiene de seguridad? ¿Quién va a ser el responsable? ¿Cuánto se van a conservar esos datos? El domicilio, etcétera. Ahora bien, la designación del delegado de protección de datos, la figura delegado de protección de datos surge del decreto 64 del año 20. ¿Quiénes están obligados a designar un delegado de protección de datos? Entidades públicas, bien, empresas privadas que traten datos sensibles como negocio principal. Acuérdense que datos sensibles es datos relativos, por ejemplo, a la salud de las personas, la religión, afiliación política, sindical, etc. Por decir algo que me ha pasado en este tiempo. Vamos a poner un ejemplo que me pasó justo hace poco. Un consultorio odontológico chico que lleva una mini historia clínica de la persona, está sujeta a designar un delegado de protección de datos. Hay que ver ahí siempre si es el negocio principal o no, pero si la empresa trata datos sensibles, a priori debería designar un delegado de protección de datos. Digo a priori porque hay en algunos casos que rompe los ojos, por decir algo, no sé, en la institución médica que yo trabajo, que es una institución médica que todos conocen, obviamente que aplica, o si estuviéramos, no sé, en una afiliación sindical donde tenemos datos de personas que están afiliadas y demás también, pero hay otros, o algunas más chicas, que capaz que tienen algún dato sensible que se genera ahí como una duda. Yo en general, siempre en conjunto con el abogado o mismo haciendo la consulta con la unidad reguladora, en esos casos que son muy puntuales, nos sacan la duda, pero en general es como muy claro, ¿tá? Si tengo datos sensibles y los uso como core de negocio, me aplicaría designar un delegado de protección de datos. Y luego, las otras empresas que están obligadas a designar un delegado de protección de datos son aquellas empresas que realicen tratamiento de más de 35.000 datos. ¿Bien? Independientemente si esos datos son personales o sensibles. Perdón, independientemente de si son sensibles o no. Entonces, una empresa que no trata datos sensibles, pero que trata más de 35.000 datos, le aplica la designación de un delegado de protección de datos. Y lo que dice el decreto es que la Unidad Reguladora y Control de Datos Personales, la URCDP, podría expedirse en otros casos que no entren en esta casuística y que igual por juicio de ellos entren. ¿Cuál es el plazo para designar un delegado de protección de datos cuando apliquen estas entidades? Era 90 días a contar desde el 21 de febrero del 2020. O una empresa que, imagínense que al día de hoy no entra en esta casuística, pero de la noche a la mañana pasa a tratar datos sensibles como negocio principal, tiene 90 días a partir de ese día, de esa fecha, digamos, para designar un delegado de protección de datos. Si tienen alguna consulta o algo, por favor me van diciendo. Bien, ¿cuáles son las funciones que marca el decreto que tiene que tener este delegado de protección de datos?
asesorar la formulación, diseño y aplicación de políticas de protección de datos personales. Cuando hablamos de políticas de protección de datos personales, como en el mundo de la gestión de la seguridad, siempre hablamos de 3 patas. Hablamos de la pata tecnológica, hablamos de la pata de los recursos humanos y hablamos de la pata de los procesos o de la gestión. Entonces, las políticas, mismo la norma ISO 27701 que yo les mencionaba, es muy explícita con respecto a esto, en decir, para certificarte en esta norma tenés que tener no solo ciertas tecnologías para cuidar los datos personales, sino también procesos o políticas, por decir algo, no sé, la petición de un consentimiento informado previo al inicio del tratamiento, o políticas con respecto a las personas, concientización, capacitación y demás. Esto no es un curso un webinar, perdón, de seguridad de la información, pero como nosotros siempre decimos, el eslabón más débil de la cadena en materia de seguridad en general son las personas. Cuando a mí muchas veces me preguntan, Ignacio, ¿en qué debería invertir la mayor cantidad del presupuesto en materia de seguridad de la información? En general, al principio es siempre sí cuidando el perímetro en materia de tecnología, pero después que tenemos eso, que estamos tranquilos en materia de tecnología, es invirtiendo en capacitación, sensibilización, o sea, que sean conscientes de los datos personales que están manejando o que están tratando. Yo siempre pongo el mismo ejemplo en esta institución médica que yo me desempeño como delegado de protección de datos y oficial de seguridad de la información. Yo puedo tener la mejor tecnología de perímetro, no sé, el mejor firewall, el mejor antivirus, el mejor software de cifrado, la mejor política de gestión de cambio, 1.000.000 de cosas, invertir en análisis de escaneos de vulnerabilidades, en phishing ético, etcétera, etcétera. Ahora, si una persona agarra su celular, le saca una foto a la historia clínica de una persona X y la sube a Twitter, nosotros nos quedamos sin empresa, ¿no? Entonces, ahí podés tener ciertas políticas de, no sé, temas de celulares y demás, pero al final del día, si la persona no es consciente o quiere hacerlo con mala intención, es muy difícil evadir ese riesgo, ¿bien? Lo otro que tiene que hacer el delegado de protección de datos es supervisar el cumplimiento de la normativa, obviamente, con respecto a protección de datos. Y este punto importante, proponer, no implementar, proponer todas las medidas que entienda pertinentes para adecuarse a la normativa y a los estándares internacionales en materia de protección de datos. Se valora, por ejemplo, en el decreto, el alinearse a estándares internacionales o mismo al marco de ciberseguridad de AGESIC. El marco de ciberseguridad de AGESIC, no vamos a entrar en detalle ahora, pero por ponerlo en resumen, es un marco que está alineado a ISO 27001 y SysControl Benchmarks, que es otro estándar de buenas prácticas en seguridad. Entonces, es importante esto, el delegado de protección de datos tiene que proponer medidas para adecuarse a la normativa y a los estándares internacionales en materia de protección de datos y verificar su realización. Para aquellos que estén acostumbrados al famoso ciclo de Deming, plan, do, check, act, planifico, hago, chequeo y actúo en consecuencia. Si se quiere, el delegado de protección de datos entra en la P, en la parte de planificar y en la parte de chequear después. Y lo otro, nada, actuar como nexo entre la entidad y la unidad reguladora y control de datos personales. Esto es interesantísimo. Yo les comentaba que hice un máster en seguridad, que fue en España, y tuvimos un semestre entero de parte de legislación y la ley orgánica y GDPR. Uno de los puntos que remarcaban mucho los profesores y que me quedó grabado es el siguiente. El delegado de protección, bien, de protección de datos, no es lo mismo que el oficial de cumplimiento al que están acostumbrados muchas empresas. ¿Por qué? ¿Puede ser la misma persona? Sí, claro, o sea, eso está fuera de discusión. Estamos hablando en cuanto al rol que tiene que tener. Por favor, acá no decir que en el webinar se dijo que no podía ser el oficial. Claro que sí. Simplemente que se espera que el delegado de protección de datos sea competente también en la gestión de procesos de TI, en la parte de seguridad de datos.
y otros problemas con respecto a tratamiento y retención de datos personales. Es por eso que perfiles como el mío, que no vienen del palo 100% de derecho, tienen mucho que aportar en materia de cuáles son las mejores prácticas, las mejores medidas para salvaguardar esos datos personales o esos datos sensibles. Era como yo decía al principio, el dato personal que tenemos que cuidar, las bases que tenemos que cuidar, no deja de ser un activo de la organización. Por ende, si yo tengo que salvaguardar la seguridad de la información de... Esperen que voy a poner que se me va a reiniciar la compu. Ahí. Si yo tengo que salvaguardar la seguridad de la información por definición de los activos de mi empresa, este no deja de ser uno más que entra en ese ciclo. ¿Bien? Con sus particularidades de protección de datos personales, obviamente. Entonces, como ponemos acá, el conjunto de habilidades requeridas se entiende más allá de comprender el cumplimiento legal con las leyes y regulación de protección de datos. Por eso yo le decía que nosotros trabajamos palmo a palmo con algunos abogados y nos complementamos muy bien en ese sentido. Es decir, un abogado especializado, obviamente en derecho, digo, pero adicionalmente en protección de datos, trabajando en conjunto con alguien que es al revés, en realidad especializado en seguridad de la información, con un plus de protección de datos personales, pueden hacer un equipo súper interesante para asesorar a empresas en esta materia. Ahora bien, ¿cuál es el modelo contractual que puede tener el delegado de protección de datos cuando aplique? Acá la realidad es que van a ver que es muy amplio lo que marca el decreto. Puede ser que sea una persona que esté en plantilla de la empresa o no, es decir, que puede ser alguien subcontratado, alguien que facture. Puede ser una persona física que facture, por decir algo, una unipersonal, o puede ser una persona jurídica. ¿Ah? En el caso que sea una persona jurídica, es decir, una empresa que actúe como delegado de protección de datos, igual tiene que haber una persona dentro de esa empresa que sea el designado. ¿Ah? Acá, como dice acá, en caso de persona jurídica, se tiene que comunicar, como siempre, a la URCDP y las personas físicas que se designan para llevar a cabo la función. Esto es importante. Entidades con cometidos o actividades afines, imagínense, como yo trabajo, por ejemplo, en una empresa que es parte de otro grupo de empresas de salud. En ese caso, si los cometidos o las actividades son afines, se podría designar un único delegado. Esto igual hay que consultarlo siempre, obviamente, con la unidad reguladora, pero es viable. ¿Qué es lo que pide el decreto en cuanto a... Porque no cualquiera puede ser delegado de protección de datos de una empresa y de alguna forma se tiene que acreditar, la unidad reguladora va a controlar si esa persona es apta o no para... Yo no sé, que yo no puedo mirar con Ignacio. No sé si alguien lo abrió para preguntar o sin querer. Creo que fue sin querer. Sí, ya desactivé el micrófono de la persona. Bien, bien, bien. Igual si justo era para hacer una pregunta, por favor que avise y que la haga. Lo que se pide es que esta persona tenga conocimientos en derecho especializados en materia de protección de datos personales, los que deberán acreditarse. Bien. Al ponerlo de esta forma, lo que sucede en la diaria es que a través de la URCDP, que tiene un formulario web, se eleva la solicitud para que tal persona con tal currículum se desempeñe como delegado de protección de datos y la URCDP se expide con respecto a esa solicitud. Bien, con respecto a vulneraciones de seguridad, acá lo que pide el decreto 64, acá seguimos en el 64, ¿bien? Es que en caso de constatarse un incidente de seguridad, es decir, algo que vulnere los datos personales, sea que se divulguen, que se destruyan o que se pierdan, se deberán tomar acciones en menos de 24 horas. Esto es un poco obvio, ¿no? O sea, es que la empresa, si le pasó algo, que tome acciones, obviamente que va a tomar acciones enseguida que se entere. El otro punto, sí, el responsable del tratamiento, que se acuerdan que era
esta persona que teníamos acá, la persona física o jurídica, propietaria de la base de datos, tiene 72 horas para informar a la URCDP de dicho incidente. ¿Bien? Tiene que contener algunos datos, fecha y hora de la vulneración, la naturaleza, cuáles fueron los datos personales que se afectaron y los posibles impactos. Bien, luego hay que hacer, en caso de que suceda, hay que hacer un informe pormenorizado y comunicarlo a la URCDP, y en caso que aplique también a las personas cuyos datos fueron vulnerados. Bien. Luego algunos conceptos de responsabilidad proactiva y diseño que vamos a ver. Entonces, ¿qué entendemos por responsabilidad proactiva? Sin entrar en lo que dice el decreto de forma bien conceptual, es usar un enfoque de riesgos preventivo para mitigar los posibles impactos que pueden tener algunas amenazas. Es decir, adelantarse a lo que puede llegar a suceder en materia de protección de datos e implementar medidas con respecto, insisto lo mismo, tecnología, personas y procesos para salvaguardar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información. En seguridad de la información, esta tríada que le llamamos, esta pirámide, es muy conocida, en donde todas las políticas de seguridad de la información, sea para un activo o para datos personales, tienen que apuntar a salvaguardar la disponibilidad, es decir, que cuando yo precise usar ese dato personal con tal fin, pueda acceder al mismo y usarlo. La integridad, es decir, que ese dato personal o esa base de datos se mantenga en las condiciones en las que fue dejada por última vez. Y confidencialidad, es decir, que solo puedan acceder a ver o tratar o procesar esos datos aquellas personas que tengan el derecho o que tengan que hacerlo. ¿Ah? Esto es como el principio básico de seguridad de la información. Cuando cruzamos esta tríada de disponibilidad, integridad y confidencialidad con tecnologías, procesos y personas, es que se disparan el pool de controles proactivos para mitigar algunos riesgos. Lo importante es que estas medidas tienen que ser obviamente documentadas, revisadas y evaluadas periódicamente. ¿Ah? Y esta documentación tiene que estar disponible para la URCDP en caso que lo solicite. Bien. En la parte de criterios y sanciones, ahí se van a fijar los criterios en la ley, como ya están fijados, y el Consejo Ejecutivo de la URCDP va a imponer las sanciones correspondientes con respecto al decreto 64, según el artículo 3 de la ley 18331. ¿Ah? Hoy en día lo que están haciendo es más fomentando el que se designen, que se hagan las evaluaciones, más que yendo a multar o a sancionar. Y para ir finalizando, ¿qué se entiende por evaluación de impacto? Ahora ya en 5 o 7 minutitos ya liquidamos y hacemos las preguntas. La evaluación de impacto es una metodología que sale del GDPR, ¿bien? Que es obligatoria previo al inicio de tratamientos, ¿ah? O sea, cuando aplique, es decir, cuando hablemos de datos sensibles o más de 35.000 datos, o en el plazo de 1 año a contar de la publicación del tratamiento para tratamientos existentes. Es decir, por ejemplo, la institución médica que nosotros asesoramos, que ya trataba datos sensibles, tuvo un plazo de 1 año hasta ahora, hasta la semana que viene, no, la otra, hasta el 21 de febrero del 2021, para hacer la evaluación de impacto de los tratamientos que corresponda. Y acá una cosa importante, evaluaciones de impacto no es por base de datos, es por tratamiento. ¿A qué me refiero con esto? Vos podés tener una base de datos que le des 5 tratamientos, pero solo vas a aplicar la metodología de evaluación de impacto para
uno de los tratamientos. Es decir, que el orden que tienen que seguir en las empresas es ver, bueno, cuáles son los tratamientos que damos a las bases de datos o a la información que tenemos, y en base a eso ver para cuáles aplicaría hacer una evaluación de impacto. ¿Qué es lo que tenemos que analizar? Lo que tenemos que analizar es si la actividad o el proyecto o el tratamiento trae riesgos significativos para los derechos de las personas. ¿Tá? Si concluimos que no, no hacemos evaluación de impacto. ¿Bien? ¿Qué es lo que surge de la evaluación de impacto? La evaluación de impacto, hay metodologías ya para hacerlas. No vamos a entrar ahora en detalle porque obviamente en una hora estaríamos capaz que 2 o 3 horas solo para explicar cuáles son las características que tiene que tener sí o sí una evaluación de impacto. Pero sí, de forma resumida, es evaluar, como dice la palabra, cuál sería el posible impacto que tendría con respecto a los datos personales, una vulneración o demás, un incidente en ese tratamiento, y en caso que nos dé un impacto que pueda llegar a ser alto, hacer un análisis de riesgos. Son dos cosas distintas. Una cosa es la evaluación de impacto, otra cosa es el análisis de riesgo. De la evaluación de impacto se puede desprender un análisis de riesgo. Y acá es cuando se empieza a marear un poco el asunto, ¿no? Entonces, yo puedo concluir de la evaluación de impacto que existen ciertos impactos que pueden ser muy negativos para estos datos personales y concluir que tengo que hacer un análisis de riesgos para mitigar los mismos. Cuando hablamos de análisis de riesgos, hablamos básicamente de evaluar probabilidad e impacto de los riesgos que identifiquemos. Esto es igual que cualquier análisis de riesgos que ustedes estén acostumbrados, acá es lo mismo. Yo en general, igualmente, cuando hago una evaluación de impacto de un tratamiento que ya a priori genera dudas, yo igual siempre hago una evaluación de riesgo como para quedarme más tranquilo. Acá simplemente el mostrar cuál sería el ciclo de vida de los datos. Esto es importante a la hora de tener el procedimiento que yo les comentaba, que tiene que estar eventualmente disponible para la URCP, de cómo se recolectan los datos personales, cómo se categorizan, cómo se tratan, cómo es la comunicación con el dueño del dato y cómo se eliminan en caso de tener que ser eliminados. Acá, como les mencionaba, en cuanto a análisis de riesgo, lo que hacemos es analizar y valorar la probabilidad e impacto de la ocurrencia de ciertas amenazas. No sé, ¿qué pasa si se accede sin autorización a una base de datos? ¿Cuál es esa probabilidad? ¿Cuál es ese impacto? ¿Qué controles tengo actualmente? Y por ende, ¿cuál es el riesgo que me queda? No vamos a entrar, insisto, en detalle en metodología de gestión de riesgo, pero acá lo importante es, como cualquier metodología de gestión de riesgo, evaluar el riesgo que tengo hoy, proponer acciones para mitigar ese riesgo y volver a evaluar el riesgo luego de implementadas esas acciones para ver cuál es el riesgo residual que tenemos en esa fila, digamos, en esa línea. ¿Bien? Y por último, en cuanto a privacidad por diseño y por defecto, este es un concepto que se incorpora también en el decreto 64. De forma muy resumida, es la empresa responsable o la empresa que le desarrolla o lo que sea, desde el diseño de las nuevas bases o de nuevos softwares o de nuevas metodologías, tiene que tener en cuenta si se van a tratar datos personales, cómo se van a tratar los mismos, si se van a tratar con seudónimos o se van a tratar así como vengan, cuánto es que se van a conservar, qué plan de contingencia vamos a tener. Entonces, acá lo importante es que desde las etapas, por ejemplo, iniciales de relevamiento de requisitos para el desarrollo de un nuevo tratamiento o el desarrollo de un nuevo software, tengo que incorporar al delegado de protección de datos en esa mesa. ¿Por qué? Porque alguien va a tener que estar observando si ahí van a haber datos, como decía, si se van a disociar, si se van a trabajar con seudónimos para que no se puedan
para que no se pueda identificar a una persona, si se va a aplicar el concepto de minimización de datos para no tratar más datos de los que se tengan que tratar, es decir, buenas prácticas de gestión de protección de datos, si va a haber un plan de contingencia con medidas de seguridad de la información, cuál va a ser la arquitectura de esos datos, desde desde el diseño de un software, de una nueva metodología, de una nueva política. Y privacidad por defecto, acá lo que entiende el decreto por privacidad por defecto es justamente esto, ¿bien? Aplicar las medidas técnicas y organizativas, es decir, de gestión y de tecnología, para garantizar que por default, por defecto, solo se traten aquellos datos personales que sean necesarios para el fin que se dio el consentimiento. Acá hay que tener el tema, las variables de cantidad, extensión de tratamiento, plazo de conservación, cómo va a ser la comunicación y demás. O sea, el principio de minimización acá también inmerso. Entonces, bien, para respetar el tiempo que tuvimos, estamos en una hora exacta. De forma resumida, antes de que me hagan alguna consulta, lo que quiero que se lleven es el decreto. Hay un decreto del 2009 que marca la obligatoriedad del registro de todas las bases de datos que existan en una empresa, sean de clientes, proveedores, personal que esté siendo seleccionado, cámaras de videovigilancia, etc. El consentimiento informado tiene que ser explícito de la persona, es decir, si yo le mando un consentimiento a una persona y por 15 días no me contesta, la empresa tiene que tomar un no a esa respuesta. Es por eso que en muchas páginas web o demás no puede estar la opción por defecto el acepto. O sea, la opción por defecto tiene que ser no acepto y la persona tiene que dar su consentimiento a aceptar lo que sea, no sé, la política de cookies o un consentimiento a que se traten datos de cierta forma o demás. ¿Bien? Después que se cumpla o no es otra historia, pero acá estamos hablando en cuanto a lo que son las buenas prácticas y lo que marca la ley. Y lo otro es que el decreto 64 incorpora obligatoriedad de designar un delegado de protección de datos en ciertos tipos de empresas públicas, empresas privadas que manejen datos sensibles como negocio principal y empresas privadas que manejen más de 35.000 datos, y incorpora la obligatoriedad de realizar una evaluación de impacto cuando existan riesgos con respecto a los datos personales de esas personas, incorpora el procedimiento de incidentes para informar a la URSDP, incorpora los conceptos de privacidad por defecto y por diseño. Sé que fui un poco rápido, pero da para hablar 3 horas, ni siquiera entramos en los requisitos de lo que es el GDPR o la ISO 27701, que eso también me interesa que se lleven, que es la norma ISO internacional que es un add-on de la ISO 27001 en materia de seguridad de la información. Bien. Bueno, un poco era la idea. Yo no estuve viendo el chat con respecto a las preguntas. No sé si querés contestar alguna que estuviste. ¿Sí? Ahora les pido que si alguno tiene alguna consulta, que abra el micrófono o algún comentario adicional y nos lo diga. Yo tengo una pregunta, Ignacio, si nadie tiene otra pregunta. ¿Sí? Las entidades sin fines de lucro, como bueno, las ONGs o en nuestro caso como Cámara de Comercio, somos una organización sin fines de lucro, estaríamos también embarcados por esa ley sobre protección de datos. Bien, si aplica alguna de las dos condiciones, no sé, si tratamos o datos sensibles como negocio principal o tenemos más de 35.000 datos personales, no me ha pasado de una ONG de asesorar, por eso que te estoy diciendo. No, mentira, sí me pasó justo ahora en la Asociación de Jóvenes Empresarios, que yo formo parte. Justamente estamos haciendo esa consulta ahora, ¿bien? Porque en realidad no seríamos ni públicos y privados, no estaríamos ahí en esa línea, pero sí nosotros, por ejemplo, en AGE, en la Asociación de Jóvenes, estamos haciendo esa consulta como para
como para quedarnos tranquilos. A priori me quedan muchas dudas si aplica, y mismo hablando con el abogado que nosotros trabajamos, mismo él nos recomendó hacer esa consulta, porque la realidad es que a nosotros no nos ha pasado todavía de ese caso, ¿bien? Pero en cuanto a esta respuesta, que nos dijeron que estaban un poco demorados por tema de mucho trabajo y demás, te la comentamos, pero sí, como que queda ahí en un limbo. Bien, bien. No, la prioridad son las empresas, obviamente, y después, bueno, las ONGs, pero no sé si alguien más tiene una pregunta. Buenos días, yo tengo una pregunta que quedaron por mencionar, faltó mencionar, me parece, el tema de los plazos, ¿no? Que comentaban que se vencían ahora en febrero, cómo eso va a afectar a las empresas. Bien, ¿quién está hablando? Andrea Salé del diario El Observador. Bien, ¿qué tal? Un gusto, Andrea. Bueno. Espera que voy a volver un segundito. A ver, en cuanto al plazo de la designación del delegado de protección de datos, ese venció a los 90 días de febrero del año pasado. En cuanto al plazo de realizar la evaluación de impacto de los tratamientos que te aplique, tenés plazo hasta el 21 de febrero de este año. Bien. Esto está siendo grabado y me tengo que cuidar. La unidad reguladora y control, por la cantidad de trabajo que está teniendo, la realidad es que todavía no está saliendo a fiscalizar en la proporción que debería hacerlo. Bien, hoy está, si se quiere, apoyando a las empresas para que ayudarlas a designar un delegado, si no tienen a alguien con ese perfil, el brindarle cursos para que se forme, ayudarle a recomendar a alguna otra empresa que le pueda brindar ese servicio, etcétera, etcétera. Bien, o sea, está haciendo una postura muy, muy proactiva y no tanto de fiscalización. Eso, y por eso digo, ojo que estoy siendo grabado y tampoco de sacarme de contexto, no lo veo como algo malo, al contrario, me parece que es lo sano y es la forma en ayudar a las empresas a que se encaminen en este nuevo paso de hacer evaluaciones de impacto, hacer matrices de riesgo, tomar acciones de mitigación, designar un delegado. En resumen, el plazo para tener evaluaciones de impacto para empresas que ya tengan tratamientos existentes, por ejemplo, me imagino en el observador, existen bases de datos en los que se tratan datos personales, que hay más de 35.000, seguro. ¿No se van a centralizar los datos en ¿No? Es el micrófono abierto. En esos tratamientos para esas bases, el plazo vence el 21 de febrero. Ahora, el 22 de febrero te lo van a estar pidiendo, legalmente pueden, en la práctica no creo que vaya a ser así, de forma muy políticamente correcta. No sé si me expliqué. Sí, perfecto. Y te hago otra consulta ya, ¿no? A nivel de costos, ¿no? Pensando en, por ejemplo, las pequeñas empresas que capaz que manejan una base de datos, no, tú ponías el ejemplo de un consultorio odontológico que era chico, pero que manejaba datos sensibles, ¿no? ¿Hay alguna especie de apoyo? O, porque supongo que contratar a un delegado, nada, debe implicar sus costos, ¿no? ¿Cómo se maneja eso? No, ahí la unidad reguladora no existe financiación, digamos, para subsidiar o financiar el costo de ese delegado. Ahí queda en manos de la empresa si encuentra a alguien internamente o si negocia con alguien externo un precio que le sirva, ¿no? Ahí no hay otro. Bien, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguien levantó la mano? Sí. Valeria Teixeira, por favor. Sí, ¿qué tal? Una pregunta, una nueva pregunta. Si la base de datos está en otro país y yo proceso los datos desde Uruguay, entiendo que tengo que cumplir la normativa uruguaya y en ese caso tendría que
designar un responsable si esa base de datos tiene más de 35.000 datos. Poneme otra vez el ejemplo, vos tenés una subsidiaria, no sé, en Francia o en otro país. Exacto. Sí, si yo tengo suponete, sí, una filial, ¿tá? En otro país, ¿no? Y yo manipulo los datos de acá, debo cumplir la normativa uruguaya, y por lo tanto, si esa base de datos tuviera más de 35.000 datos, yo debería de hacer lo que me dice el decreto, ¿no? Es correcto, es correcto. Está. Si vos tratás datos, procesás con cierto fin acá en Uruguay, independientemente de que, no sé, que el dueño capaz que sea otro, te aplica el decreto. No Bien, sé. bárbaro, gracias. Perfecto. Hola, yo tengo una pregunta. ¿Se animan a preguntarme con el nombre y la empresa? Sí, porque no estoy viendo caras y me pone Sí, soy Valeria Techera del Estudio Posadas. bien. No, es una pregunta que me ha llegado varias veces ya. Por ejemplo, cuando hay fábricas extranjeras que venden sus productos aquí en Uruguay a través de un distribuidor, agente, concesionario, lo que fuere. Entiendo yo que de acuerdo al artículo 37 de la Ley de Rendición de Cuentas, aplicaría la 18331, pero mi duda, que creo que es más de práctica, es ¿qué pasa? Muchas veces los productos traen alguna aplicación o algo que el usuario luego tiene que bajar para poder usar ciertas utilidades o demás, que en realidad esa base la manejan en el extranjero, no en Uruguay. Entonces mi pregunta es si esa base de datos tiene que ser inscripta en Uruguay. Si la base de datos está en el extranjero, ¿bien? Tú lo único que haces acá, por lo que entiendo, es darle datos a esa base de datos. O sea, Sí, en realidad cada usuario, porque ni siquiera es el agente ni el distribuidor el que da los datos. O sea, el usuario cuando baja la aplicación, por ejemplo, se registra para tener alguna ventaja para el uso del producto, ingresa ciertos datos que van directo al extranjero, no pasan por el distribuidor uruguayo. ahí entiendo que no aplica, porque es Oh, un caso similar que me pasa con una empresa, por ejemplo, que tiene una aplicación, por decirlo, no sé, de trading, pero que en realidad está en otro lado. Hay gente que completa datos acá de cosas, pero en realidad eso va para una base en tal país, ¿no? Entonces, en realidad ahí el responsable de la base y el tratamiento de la misma está en el extranjero, lo único que se ejecuta acá es la carga de ciertos datos. Ahí ya me pasó en esa empresa que no aplicaba. no, me generó la duda solo cuando leí el artículo 37, que decía que si las actividades del tratamiento están relacionadas con la oferta de bienes o servicios dirigidos a habitantes de la República, como que se reputa ubicados en Uruguay. Por eso fue que me generó la duda. Si me decís esto, es mejor, más sencillo. Yo en este caso que te comento hice la consulta vinculante. Ok, está. Porque, insisto, hay como unas líneas finas ahí entre lo de la ley, la de 18331, la rendición de cuentas y los decretos que vienen después, que generan un montón de consultas. En ese caso puntual nosotros hicimos la consulta con la empresa, vinculamos, etcétera, y nos dijeron que en ese caso no aplicaría el registro de... Igual mi recomendación, siempre en esos casos así tipo, raros, hacer la consulta. Ellos tienen un correo que contestan relativamente rápido, porque hay casos que saltan a la vista, no sé, como decíamos, una institución médica, una empresa que maneja más de 35.000 datos, un banco, empresas grandes, o sea, hay como algunas que rompen los ojos, pero quedan como esas casuísticas ahí que generan duda. A priori te diría que no, o sea, me animo en base al caso que tengo a decirte que no. Recomiendo igual que hagas la consulta. Bueno, muchas gracias. Por favor. Si alguien tiene algún otro comentario o duda. Bien. Había una pregunta en el chat. A María Lamilla no le quedó claro cuál es el plazo que ya venció en febrero del año pasado. No sé si ya fue contestada esa pregunta, pero... Bien, sí. En febrero del 2020, María,
sale el decreto 64, bien, en donde se exige la obligatoriedad del delegado, hacer la evaluación de impacto y demás. El plazo que venció a los 90 días del 20 de febrero del 2020, bien, es el plazo para designar un delegado de protección de datos cuando aplique. Ese es el plazo que venció a los 90 días del año pasado, del febrero del año pasado. ¿Tá? El plazo que vence ahora en 15 días es el de realizar las evaluaciones de impacto cuando aplique. No sé, María, si quedó claro. Perfecto. Bien. De mi parte, si no tienen más consultas, agradecer. Es una temática que da mucho que hablar, y no solo por este tipo de preguntas que son diarias y generan dudas, no solo a nosotros, sino al abogado o a empresas o lo que sea. Está bueno como recomendación, si hay duda o un vacío, siempre hacer la consulta a la unidad reguladora. No hay nada más seguro que una respuesta del comité de ellos, del consejo de ellos, perdón. Y lo que sí, claro, es que nada, la protección de datos personales va a tener una fuerte componente de protección en cuanto a seguridad de la información. Es por eso que decíamos que el delegado de protección de datos es un poco complejo en el buen sentido, es decir, que tenga conocimientos especializados en derecho y también, idealmente, en materia de seguridad de la información. De mi parte, nada, agradecer, como siempre, a la Cámara de Comercio Francesa por la oportunidad de estar dando este webinar, y a ustedes por conectarse, estar escuchando y hacer las preguntas pertinentes. Creo que no nos quedó ninguna pregunta para contestar para atrás, ¿no? Por las dudas, les dejo mi correo acá en el chat. Cualquier consulta, duda, bienvenida sea. Y nada, estamos a la orden por cualquier cosa. Muchas gracias a la Cámara y a ustedes. Gracias, Ignacio, y gracias por la excelente presentación y actualización de información sobre protección de datos en Uruguay. Yo voy a mandar un mail a todos los participantes y a los que no se pudieron conectar hoy, porque habían como 45 inscritos. Voy a mandar el link del webinar para poder verlo en replay. Lo voy a subir al canal YouTube de la Cámara, y en el mail voy a poner el mail de Ignacio por cualquier consulta adicional después del webinar. Bueno, muchas gracias a todos, y bueno, seguimos en contacto, y bueno, seguramente tendremos quizás más webinars sobre la temática, no sé, podemos ver. Bueno, muchas gracias a todos. Está terminando el webinar. Gracias.